buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Hoy ya les digo de antemano, antes incluso de leer el versículo que nos toca, que hoy es un tema de esos que sé que incomodan a muchos. Hay mucha gente que se siente muy incómoda a la hora de tratar el tema del que hoy vamos a hablar. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 27, lo siguiente. Y después de todos, murió también la mujer. Creo que fue el miércoles cuando te dije que, oye, interpretar estos versículos desde el 25 hasta el 27 de una manera independiente es un tanto complicado porque los tres versículos forman una misma historia. Pero aún así sabemos el mensaje que da la Biblia en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, cuando se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir. Toda la Biblia es de utilidad. Todo mensaje, todo versículo, toda historia que se encuentra en la Biblia es de utilidad para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo cómo los saduceos, queriendo ponerle una trampa a Jesús, le contaron esta historia de una mujer que, como se quedó viuda, tuvo que ir casándose con el resto de los hermanos de su marido. Pero vemos también cómo uno a uno estos hombres fueron falleciendo. Y ahora lo que nos encontramos en este versículo es que después de todos ellos, murió también la mujer. ¿Qué podemos sacar de utilidad de este versículo? Pues algo inmensamente importante, y es que tarde o temprano, al final todos vamos a morir. Ayer veíamos cómo esta mujer se esforzó en gran manera para llevar a cabo la ley del levirato, para poder dar descendencia a su primer marido, ¿verdad? Pero ella podría haber tirado la toalla desde su primer matrimonio, o a lo mejor no desde el primero, pero sí desde el segundo. Mas sin embargo ella siguió intentándolo una y otra vez. Pero estas palabras nos recuerdan una verdad inevitable para todos, que es la muerte. La Biblia dice en la carta escrita a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No importa si eres rico, pobre, rey, campesino, hombre, mujer, alto, bajo, americano, europeo, africano o lo que tú quieras, que al final nadie escapará de la muerte. Yo sé que este tema de la muerte produce rechazo, miedo e incluso pánico en algunas personas. Bueno, de hecho te diré que conozco gente a la que no se le puede nombrar este tema. Pero no hablar de la muerte es ridículo porque párate a pensar en algo. Al final es lo que todo ser humano tiene en común. Ante la muerte todos estamos igualados. La tumba no hace distinción ni de clases, ni de razas, ni de religiones. E incluso en algunas ocasiones, tristemente, la muerte tampoco hace distinción en edad. Por eso me gusta mucho cómo la Biblia expresa esta situación diciendo, murió también la mujer. Como queriendo decir que no solamente murieron todos esos hombres, esos 7 esposos, sino que de la misma manera también murió la mujer. Recordemos lo que ya vimos días atrás cuando Salomón escribió en Eclesiastés en el capítulo 3 y en el versículo 2, que hay un tiempo de nacer, pero que también hay un tiempo para morir. Y ante esta realidad, me gustaría darte 2 consejos. El primero es que tenemos que valorar la vida. Tenemos que valorar el hoy y el ahora, porque un día dejaremos de ser. Por eso te digo que si vas a perdonar, hazlo hoy. Si te vas a reconciliar con alguien, hazlo hoy. Y si vas a servir a Dios, hazlo hoy. Porque cuando llegue la muerte, el tiempo de la oportunidad habrá pasado. Alguien dijo que lo trágico de la muerte no es morir, sino morir sin haber vivido para lo que fuiste creado. Y aquí va mi segundo consejo. Prepárate para la eternidad. La Biblia enseña que la muerte no es el final, sino que la muerte es simplemente esa puerta que nos conduce al encuentro con nuestro buen Dios.
Fíjate qué bonito el final del versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que ahora te leí, cuando se nos recuerda que todos los hombres moriremos. Pero termina diciendo este versículo, y después vendrá el juicio. Y esto nos enseña no solamente que habrá un juicio después de la muerte, sino que también nos está enseñando que hay vida más allá, hay vida después de la muerte. El versículo de hoy dice, murió también la mujer. Esa mujer que tanto luchó, que tanto perseveró, también murió. Y no quiero sonar catastrófico ni desanimarte, pero un día, Dios quiera que sea dentro de muchísimos años, se dirá lo mismo de nosotros, también murió. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué crees que pasará contigo el día que mueras? ¿Estás listo para tener ese encuentro con tu Dios? El apóstol Pablo lo tenía clarísimo cuando dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que la muerte no es ninguna pérdida. La muerte para el creyente es simplemente ese paso que tenemos que dar para entrar en la eternidad con Jesús. Claro que puedo entender perfectamente el miedo, la desesperación e incluso la angustia que puede tener una persona que no está en Cristo. Pero los creyentes tenemos esperanza. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto que la muerte es inevitable, pero como lleguemos a ella, depende de las decisiones que tomemos aquí, hoy y ahora. No se trata si vamos a morir o no, porque eso está claro, eso ya está establecido. El asunto es cómo y con quién vamos a morir. Si morimos en Cristo, morimos en victoria. Incluso Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Oye, qué tremendo esto. La Biblia denomina el morir en Cristo como una bienaventuranza, como una bendición que tenemos los creyentes. La mujer murió, los 7 maridos murieron y un día tú y yo también moriremos. Pero lo importante de todo esto es estar preparado para lo que viene después. La muerte no es el final. La muerte es el comienzo de la verdadera vida para los que creemos, para los que confiamos en Jesús. Para el mundo la muerte es el final de la historia, es el cierre del libro, es la última página de su vida. Pero para nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en el buen Salvador que es Jesús, la muerte es el comienzo de lo más maravilloso que tenemos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 11 y en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros la tumba no es nuestro destino, no es el punto final. La tumba es simplemente algo que tenemos que experimentar para poder pasar a la presencia del Señor. La muerte no es el final, porque en Cristo tenemos una promesa segura de vivir eternamente. No tengas miedo a este asunto. Simplemente asegúrate que tu vida esté en orden delante de Dios y te garantizo que el temor a la muerte va a desaparecer por completo de ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor, porque sabemos que tu bendición no solamente la estamos disfrutando aquí y ahora, sino que seremos bienaventurados incluso el día que nos toque partir de este mundo. Tu palabra dice que somos bienaventurados cuando morimos en ti. Y como dijo Pablo, para nosotros el morir es ganancia. No es que queramos morir, sino que sabemos que cuando muramos ganaremos porque nos vamos contigo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos hoy y todo el fin de semana que tenemos por delante. Te amamos y te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor.
Sabes que este fin de semana tienes una nueva oportunidad de congregarte. Espero que estés cogiendo seriedad, compromiso, fundamento con el Señor. Que te dejes de poner excusas, que te dejes de poner argumentos diciendo es que no puedo ir, es que no puedo acudir, es que no me puedo congregar por esta o por la otra razón. Y que te congregues. Los días se están complicando cada vez más. Estamos viviendo en lo que la Biblia denomina los últimos tiempos. Tiempos que Pablo le dijo a Timoteo que son tiempos peligrosos. Y creo que este es el tiempo cuando más cerca tenemos que estar del Señor. Congrégate este domingo y el lunes me comentas de qué se predicó en tu iglesia. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.